Capítulo 18. Al bajar del coche le dije a mi madre que entraría en un momento y me quedé caminando despacio por el jardín mientras la veía desaparecer por la puerta principal. Acababa de recibir un mensaje y, al ver de quién era, quise leerlo a solas, sin nadie que pudiera juzgar mis expresiones o echarle un vistazo rápido a la pantalla y preguntarme quién era ese tal Paul. Los últimos rayos naranjas y rosas despuntaban tras las montañas y se había levantado una ligera brisilla que aplastaba el calor del día del verano. Al fin y al cabo, lo había conocido antes a él. Sería tan solo un mensaje amable de un chico que no tenía nada que ver con los cavernícolas del pueblo y que, a diferencia de ellos, sabía expresar cariño y ternura con sus amigos sin que significara nada más. Y fueran cuales fuesen sus intenciones, ¿por qué lo estaba leyendo con una sonrisa de estúpido en la cara? No me gustaba Paul. Me había costado mucho aceptar lo que sentía por ti. Estaba colado por ti. ¿O tan solo eras un amigo que me ponía? No. No dejaba de pensar en ti. Estaba claro que para mí significabas algo más. Y Paul tenía pluma. Mucha pluma. Al principio había intentado negármelo por miedo de estar dando por hecho su orientación, por no crearme esperanzas, ni siquiera románticas, incluso amistosas. Pero era evidente, tenía mucha pluma y no la escondía. Y yo no sabía cómo sentirme al respecto. Incluso había sentido vergüenza durante un instante al pasar un rato hablando con él en la biblioteca delante de gente. ¿Cómo podía pensar algo así, después del rechazo que había recibido por tu parte de pequeño, cuando precisamente me habías despreciado por mi propia pluma, esa que tanto había tratado de ocultar? ¿Y cómo podía avergonzarme de algo que era, en primer lugar, lo que más me había atraído de él, lo que me había hecho sentir en casa? ¿Era culpa mía? ¿De la gente? ¿De todos? Y luego estaba Nico. Nico, que se estaba comportando de un modo de lo más extraño. Nico, que me había No podía volver a caer en ese bucle. Nico era mi mejor amigo. Fin de la historia. Al menos hasta que supiera por qué estaba actuando así. Volví a estar harto de mí, de mi cabeza, de mi confusión. Me dejé caer en el banco de madera que había junto al sendero que conducía a casa, mirando todavía las 6 palabras de la pantalla del móvil. Alcé la vista. Empezaba a caer la noche y, a la luz tenue de un sol que ya no se veía en el cielo, ahí estaban otra vez, casi fluorescentes, las florecillas blancas que habían empezado a brotar por todas partes, contemplándome. Me sorprendió encontrar a mi padre en mi cuarto cuando llegamos a casa. De hecho, no solo me sorprendió verlo en mi cuarto, sino que además estaba llorando. Se llevó el dedo índice al párpado inferior para ocultar una lágrima que yo ya le había visto derramar. A mí me avergonzaba el contacto físico y a mi padre, por lo visto, mostrarse vulnerable delante de su hijo. Más estupideces de la masculinidad. «Papá, ¿estás bien?» «¿Qué?» Se giró por completo hacia mí, como si no me hubiese oído llegar, como si no me hubiese visto con el rabillo del ojo al abrir la puerta y mi presencia no hubiese sido lo que le había llevado a enjugarse las lágrimas. «Ah, hola, Peque, sí, claro. Creo que tengo alergia, como todos los años. Me habrá llegado tarde esta vez». Se encogió de hombros. «Hay mucho polen todavía, aunque ya sea verano». «Ya». Dejé mi mochila sobre la cama sin quitarle ojo a mi padre, que había vuelto a girarse hacia la pared. Parecía perdido en los retratos de toda la familia. «¿Pero seguro que estás bien?» «Que sí, hombre, que sí». Se sentó a mi lado y colocó una mano en mi rodilla. Inhaló y miró al techo, como si allí arriba hubiera cientos de palabras proyectadas junto a los números rojos que marcaban la hora de mi despertador, y estuviera tratando de conectar las adecuadas. Suspiró. «Tú sabes que yo soy un pesado con los estudios, y lo del trabajo con sueldo fijo, y todo eso porque me preocupo por ti, ¿verdad?» «Ay, Dios, no, otra vez no». Asentí, pero retiré la rodilla para hacerle saber que no era necesario empezar otro ciclo de conferencias sobre por qué el dibujo y las bellas artes eran un billete de ida hacia la pobreza, y que la mejor opción, la única opción, era estudiar algo seguro, algo que condujera a un puesto de funcionario, seguir sus pasos. No, escúchame, que no voy por ahí. ¿Por qué nunca me habías enseñado tus dibujos? Claro que te los he enseñado, papá, 1000 veces. No es verdad, Mateo. Adoptó un tono más grave, más firme. A lo mejor de pequeño, pero llevas años sin enseñarme nada. Y yo entiendo que antes no le pusieras mucho interés, pero es que eran solo dibujitos. Monigotes como los de cualquier otro niño, ¿sabes? O eso pensaba yo. No entiendo nada de arte, ya lo sabes. Volvió a levantarse y caminó hacia la pared. Lo único que me enseñaste eran figuritas y colorinches. Y nunca pensé que todo esto se convertiría en todo esto, con la de veces que he entrado aquí, y no me había fijado bien hasta ahora. Señaló hacia la galería familiar, hacia los rostros de mi madre, de Bea, de él,
y se detuvo en un cuadro inmenso que había terminado antes de toda esta vorágine de todos juntos. Me dolía admitirlo, pero puede que tuviera razón. Mi técnica había evolucionado mucho desde que había empezado a obsesionarme con el dibujo. Llevaba años pasando horas y horas encerrado, practicando, probando estilos, papeles, lienzos, lápices, acuarelas, acrílicos, inmerso en libros de pintura, fijándome en los detalles de las ilustraciones de mis cómics favoritos para imitarlos y aprender de ellos. Y mi padre no había presenciado nada de ese proceso. Pero no todo había sido culpa mía. Recordaba llevarle cientos de dibujos de niño, pero no recordaba el más mínimo interés por su parte. Al menos no del modo en que lo mostraban Bea o mi madre. Y, por lo visto, sin ser consciente siquiera, mi amor propio me había impedido seguir compartiendo con él mis bocetos. Si no le importaban, si nunca me preguntaba qué hacía tantas horas en el cuarto o en la biblioteca, si solo le preocupaban mis notas y para él el dibujo tan solo representa una amenaza contra mi futura estabilidad, ¿para qué iba a enseñarle mis creaciones? Supongo que lo que quiero decir es que lo siento. Volvió a sentarse a mi lado. No sé cómo hablar contigo a veces. Bea siempre lo ha tenido todo muy claro y supongo que no he tenido que ejercer demasiado de padre con ella. Y sé que no soy el mejor padre, lo sé. Pero lo intento, hijo. Te prometo que lo intento. En ese momento lo supe. Supe que había mantenido una charla familiar sin mí, en la que había sido yo el tema de conversación. Era imposible que mi madre y mi padre decidieran, por casualidad, acercarse a mí de repente, para demostrarme que me querían y que estaban ahí para mí. En parte me molestaba que hablaran de mí a mis espaldas, no lo voy a negar, pero a la vez se me escapó una risilla solo de pensar en lo mal que se les daba ocultarme las cosas. Lo fácil que era saber que se habían puesto de acuerdo y que su misión era asegurarse de que estuviera bien. Lo sé, papá, pero ¿a qué viene? Empecé a decirle, un poco cansado de tantos rodeos, de tanto pasar el de puntillas por temas incómodos. Esto que tú haces, Peque, me interrumpió. Esto vale mucho. Tú vales mucho. Y puedes fiarte de mí aunque sea un paleto, aunque no entiendas sobre trazos ni materiales y aunque lo único que recuerde de estudiar a Van Gogh sea lo de la oreja. Se encogió de dolor mientras se llevaba la mano al lóbulo, pero al momento recuperó la seriedad y me golpeó en el hombro con el suyo. Porque lo que sí puedo asegurarte es que me he emocionado al verlo. Y tu madre siempre dice que de eso va el arte, ¿no? De emociones. Sonreí y bajé la mirada. Nunca había sabido reaccionar a los halagos, y esta vez ni siquiera se trataba de un halago cualquiera. Era la primera vez que mi padre celebraba algo de mí que no estuviera relacionado con las clases. Yo te dejo tranquilo, hijo, que estarás pensando que voy pedo o algo así. Ambos reímos. Una risa tonta, fácil, cómoda. Y desde hacía un tiempo la comodidad no era precisamente lo que presidía en nuestras interacciones. Deseé que mi padre se soltara de esa manera en más ocasiones. Deseé que pudiéramos hablar siempre de todo. Se levantó de nuevo, me besó la frente y se dirigió hacia la puerta. Pero una última cosa. No le hagas nunca ni caso a nadie, ni siquiera a nosotros. Te digamos lo que te digamos los demás. Escúchate siempre a ti mismo y no te traiciones, ¿vale? La vida encontrará siempre la forma de machacarnos y de hacer que nos cuestionemos todo ya de por sí, como para encima ponernos más presiones sobre los hombros nosotros mismos. Lo mínimo que podemos hacer por nosotros es eso, creer en nosotros, ser nosotros. Y tu madre, Bea y yo estaremos aquí para recordártelo por si se te olvida. Quería que lo supieras. Salió del cuarto y yo me quedé allí sentado, parpadeando, convencido del todo a esas alturas de que, desde el principio, la conversación había tratado de algo más que de mi arte.